tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla en el ciclo de conferencias de Toluca en 2020. El día de hoy tendremos una plática en torno a la enseñanza de la historia a través del Archivo Histórico de Toluca. Se trata de hacer una reflexión de cómo es que este repositorio tan importante y cercano a su comunidad puede desarrollar, ayudar a desarrollar el pensamiento y la conciencia histórica mexiquense. Sin más, me gustaría entrar en materia y les voy a compartir entonces la pantalla para que estemos, para que podamos empezar la charla formalmente. Muy bien, bueno, pues como les dije hace unos instantes, esta conferencia tiene o lleva por nombre Enseñanza de la Historia a través del Archivo Histórico de Toluca. Un camino, una alternativa, una propuesta en torno a desarrollar el pensamiento y la conciencia histórica mexiquense. Pues sin más, avanzamos con la presentación de esta charla y me gustaría comenzarla justamente con hacer una pregunta, un cuestionamiento, una reflexión en torno a quiénes son los que comúnmente se acercan al Archivo Histórico de Toluca. ¿Quiénes son los que consultan sus fuentes y para qué? Regularmente, los que más consultan las fuentes de los acervos históricos en Toluca y en todo en el país, lamentablemente son pues los académicos, los cronistas, somos los investigadores. Pocas veces la comunidad se acerca a los archivos históricos. Y es que cuando yo llevo a colegas, estudiantes por primera vez al archivo histórico, les veo un miedo, una sensación de temor, porque es algo muy especial ese lugar, ¿no? Incluso creemos que esas fuentes de pronto son sagradas, son tan importantes, parte del patrimonio nacional, y entonces les tenemos cierto miedo. Y de eso va esta charla, a eso quiero invitarlos, a perderle el miedo al archivo, a perderle el miedo a la consulta, al acercamiento a las fuentes diversas que nos da el Archivo Histórico de Toluca para la enseñanza. Sobre todo es esta charla para la enseñanza de la historia, pero no una enseñanza de la historia únicamente como maestro, como maestra, o haciendo un libro sobre enseñanza de la historia una vez que somos investigadores o investigadoras académicas, etcétera. No, también a la comunidad en general, acercarse para enseñarse y enseñarle a todos los que queramos qué encontramos en esas fuentes y compartirlas en una sobremesa, en un monitor, en nuestra sala, para hacer plática en torno a quiénes somos, en torno a nuestra identidad mexiquense. Muy bien, pues si me permiten ustedes, quisiera presentarme. Bueno, soy la doctora Edith Castañeda Mendoza, como lo mencioné al inicio, y me gustaría hablar de mi semblanza curricular brevemente, porque eso habla por sí solo, ¿verdad? En torno a cómo es que a mí, qué tanto me interesa el uso de las fuentes primarias y por qué tanto el incitarlos a consultarlas. Bueno, pues yo soy pedagoga por la UPN Ajusco, soy maestra en desarrollo y planeación educativa, fui becada por el CONACYT para estudios de posgrado en maestría y en el doctorado en humanidades también, por la UAM Xochimilco y luego por la UAM Iztapalapa. Tengo más de 11 años de experiencia docente en educación primaria y educación superior pública y privada en universidades como las que están acá abajo, que ustedes pueden observar.
en universidades públicas y privadas. Hoy soy parte de la Escuela Normal de Chalco, académica de la Escuela Normal de Chalco, pero he sido profesora titular de la UPN Ajusco, por ejemplo, en un cuerpo académico que lleva por nombre Historia de la Educación y Educación Histórica. Mis principales líneas de investigación son Historia de la Educación de la Mujer y la educación histórica, que es diferente a enseñar historia. Educación histórica implica todo un proceso que está en medio de educar históricamente, de educar con el pensamiento y la conciencia histórica. Enseñar historia se basa en las técnicas, en las didácticas y en procesos muy concretos, pero la educación histórica estaba mucho más completa, muy interesante. Pues bueno, he tenido algunas publicaciones en torno a estos objetos de estudio en España, Argentina, Colombia, en México. Hoy formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, gracias a estas consultas, gracias a estas publicaciones, gracias a estos acercamientos a los archivos históricos, y mi más grande agradecimiento al Archivo Histórico de Toluca y el Archivo Histórico del Estado de México, algunos otros del Estado de México, que me han permitido conocer más en torno a su educación en siglo XIX. Bien, pertenezco a algunas redes académicas que también hacen este tipo de investigaciones conjuntas, como la REDIE, la CONEI, la REDOGIE, y bueno, pues por eso es tanto mi interés, ¿no? Porque hago historia de la educación, pero también enseño a mis estudiantes en la escuela normal, en educación superior, a que enseñen historia. Y me parece que una parte fundamental justo de la enseñanza de la historia es el uso de fuentes primarias. Ya lo veremos con el modelo de educación histórica. Pero antes de comenzar ya con las fuentes, me parece que tenemos que hacer dos escalas previas. La primera es esta, que tiene que ver con el balance historiográfico y las nociones básicas de la archivística para acercarse a las fuentes. Sucede que cualquiera podemos acercarnos a las fuentes, cualquiera podemos ir y solicitar a las personas del archivo que nos faciliten alguna fuente que nos interesa. Pero si hablamos de enseñanza de la historia, tenemos que tener conciencia de que aquí lo que impera también es tener un conocimiento sobre las discusiones nacionales e internacionales, pedagógicas, en torno a cómo se está enseñando historia, qué se está haciendo en torno a la historia, y nociones básicas de cómo acercarse al archivo, qué es un fondo, una serie, una sección, una caja, un expediente, una hoja, para poder hablar con ese, a la redundancia, con ese lenguaje, podernos dirigir disciplinariamente a la historia, a las fuentes, acercarnos a las fuentes, seleccionar las fuentes, validar las fuentes, trabajarlas en las aulas, en todo caso, o en donde las tengamos que trabajar, lo que llamamos transposición didáctica. Entonces, ese primer acercamiento es fundamental, porque en sí las fuentes embelezan, las fuentes enamoran, como la que tienen ustedes enfrente. Es maravilloso la caligrafía, la imagen, el color, el olor, tener ahí una fuente histórica, un repositorio, en esos repositorios tan importantes en nuestro país, de algunos de cientos de años, ¿verdad? Y entonces eso, bueno, claro que enamora, pero antes tenemos que tener conocimientos previos. ¿Por qué enseñar historia entonces? ¿Y qué es eso del pensamiento y la conciencia histórica? Hay algunas propuestas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y en México. Veamos algunos casos. Bueno, pues, ¿para qué enseñar historia? Pues para desarrollar el pensamiento y la conciencia histórica. Más adelante veremos qué es exactamente el pensamiento histórico, pero básicamente tiene que ver con algunos conceptos como que tenemos que situarnos, tenemos que ubicarnos en que el pasado no es algo alejado de nuestro presente y tampoco de nuestro futuro. Pensar históricamente implica reflexionar en torno a que lo que
algún día sucedió en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro país y en nuestro contexto internacional incluso, afecta de manera decisiva mi presente. Y lo que yo haga y las decisiones que yo tome actualmente determinarán el futuro, mi futuro y el de mi comunidad. Por tanto, tomar posición de mis responsabilidades, el tomar posición de mis actos, de mis reflexiones, de mis acciones, es tomar conciencia histórica. Ya no solo lo pienso como algo unido, presente, pasado y futuro, sino actúo en torno a eso. Entonces, eso es el pensamiento y la conciencia histórica. A Florescano nos habla de que la historia nos permite un autoconocimiento humano, nos ayuda a buscar nuestros orígenes, visibiliza grupos minoritarios. El día de hoy tenemos maravillosa literatura, les recomiendo mucho que revisen a Peter Burke, Las nuevas formas de historia, donde nos tratan justamente desde esa escuela de análisis que trabaja la historia social y la historia cultural, etcétera, y veamos entonces cómo esos grupos minoritarios que le llaman algunos los de abajo, en el caso de Joan Scott, la historia de las mujeres, por ejemplo, esos grupos minoritarios empiezan a visibilizarse a partir de la historia. Entonces, esto también nos dota de identidad, nos habla de la diversidad humana, nos habla del registro de la diversidad acontecida en el mundo y nos ilumina en torno al desarrollo de los pueblos, de nuestras comunidades, incluso de nuestras familias. Por tanto, nos ayuda a revivir, a que no se pierda el registro, es un maestro de vida. Por otro lado, Andrea Sánchez Quintanar nos dice que la historia nos explica y nos implica. En ese sentido del pensamiento histórico como un pensamiento explicativo de nuestra realidad, de unir el pasado, el presente con el futuro, pero nos implica al tener conciencia histórica. La razón de la enseñanza de la historia es formar que se adquiera, que se forme la propia identidad para que no seamos como una hojita en el viento, sino que se integra a nuestro entorno social, a nuestro entorno local, a nuestro entorno nacional, una identidad y un autoconocimiento. No me voy a detener mucho, solamente quisiera que ustedes, este material pues lo van a tener para consulta y ustedes pudieran comprender esta tarde que este balance historiográfico de enseñanza de la historia es muy importante, porque la discusión internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, España, ya no está en los contenidos, ya no está en qué se enseña y qué no se enseña. Ahora se está discutiendo en torno a el pensamiento, justo la conciencia histórica, se está discutiendo en torno a la historia como un elemento indispensable para dotar de identidad, de colaboración comunitaria, para dotar de conocimiento del presente con una mirada hacia el futuro, no aislado, perdón, de compromisos sociales, ¿no? En Latinoamérica acaba de fallecer lamentablemente nuestro querido Joan Pagés, que dejó un legado muy interesante investigó mucho sobre qué se hacía en Latinoamérica y cómo estos pueblos latinoamericanos han utilizado la historia para dotarse de identidad, para identificar sus cambios, sus continuidades, sus rupturas sociales, culturales, ideológicas, incluso políticas en diferentes épocas, ¿no? En México se está discutiendo mucho en torno al uso de las fuentes primarias, el uso de los archivos históricos y de hacer una investigación, de proponer que en las aulas, de proponer que se enseñe historia en torno a la teoría vinculada con la práctica, a ir a trabajar in situ en contextos extraáulicos que nos permitan acercarnos
al pasado directamente con los vestigios, ¿no? Con este patrimonio nacional, con este patrimonio material e inmaterial que ha dejado y que sigue conservando la maravillosa historia. Bueno, he aquí algunos autores muy contemporáneos y totalmente recomendables: Samuel Winborg, Peter Lee, Rosalie Ashby, Carla Carretero, Joan Pagé, Sebastián Play en México, Frida Díaz Barriga, Belinda Arteaga, Siddhartha Camargo, Lucerna Galván, que también falleció recientemente y tiene un legado muy importante sobre historia de la educación en nuestro país, Andrea Sánchez Quintana, Paulina Latapí. Y algunos textos muy interesantes para acercarnos, ¿por qué no?, a la investigación sobre la enseñanza de la historia, a cómo se está trabajando los archivos dentro de estos textos. Encontrarán una discusión muy, muy deliciosa, unos debates muy acalorados en torno al uso de la enseñanza, al uso de los archivos históricos para acercarnos a la enseñanza de la historia. Y bueno, acá tenemos algunos textos muy recomendables. El más reciente, Caminos de la Enseñanza de la Historia, y bueno, algunas redes institucionales a las que podemos acercarnos para ver qué están haciendo, para ver qué están discutiendo en torno a la enseñanza de la historia. Y nuevamente encontrarán en todos estos repositorios que los encuentran en internet mucha información en cómo trabajar los archivos históricos. ¿Por qué es importante los archivos históricos? Porque son las fuentes de primera mano, porque son las voces de la historia que no están filtradas por un autor, sino son primarias, sino son vírgenes, es decir, son auténticas, y desde esas discusiones de diferentes fuentes, que también no nos podemos valer de una sola fuente, por ejemplo, un documento oficial, también podemos utilizar diversidad de fuentes para narrar el pasado. Esa es la discusión que está en estas sociedades del conocimiento que les compartí. Pero también me gustaría hacer énfasis en que en los planes y programas de estudio no voy a trabajar todos, porque desde el 2011 en educación básica se trabaja someramente, pero se está propiciando el uso de archivos históricos. En este plan 2018 que ya está en marcha, bueno, pues también se trabaja. El día de hoy nada más les mostraré brevemente, porque me parece que es importante acercarnos a la educación básica, dado que es justamente la educación que llega a la mayoría de la población mexicana y con la que todos tenemos contacto. Si aquí hay investigadores, académicos escuchando esta charla, pues tendrán la posibilidad de entender que los archivos históricos tienen una trascendencia fundamental para la fundamentación, para la argumentación histórica, para hacer historia y para enseñar historia. Y si hay aquí gente que es madre, padre de familia, abuelito, abuelita, tía, etcétera, podrá entender que en los planes y programas de estudio también los invitan a hacer investigación en diferentes lugares donde la historia ha dejado su digamos, vestigio, o donde se resguardan los vestigios, ¿bien? Entonces, vamos a hacer el ejemplo nada más con el plan de estudios de educación primaria y en el tercer grado, nada más para ejemplificar, en una asignatura que se llama Historia, Paisajes y Convivencia en Comunidad. Bien, esta materia entra desde el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social. Los niños con los que estamos cercanos, si ustedes abren uno de sus cuadernos, no van a ver comúnmente una fuente primaria del Archivo Histórico de Toluca, no van a encontrarse con una fuente, un mapa, con una imagen de su comunidad, no van a encontrarse con una fuente de este tipo, lamentablemente, porque justo nos hace falta este bagaje del que estoy hablando, esta fundamentación
esa discusión historiográfica en torno a qué se tiene que trabajar en las aulas escolares, porque es importante acercarse a las fuentes primarias, no solo porque sí justamente son las fuentes del pasado, las voces del pasado, sino también, perdón, regreso porque creo que se desconectó un poquito el micrófono, decía que no solo es importante regresar allá por ese asunto de que son voces del pasado directas, ¿no? Son vestigios, son documentación que nos habla de viva voz, ¿no? Como si esos sujetos revivieran y nos contaran en sus escritos, en sus imágenes, con sus rostros, con sus poses, con sus acciones, en esa hemerografía fantástica que resguarda en los archivos históricos, el archivo histórico de Toluca. Es muy poco probable que lo veamos, pero justo de eso va esta charla, de propiciarlo y de promoverlo, de que si en el aula escolar el docente o la docente no lo hace, padre, madre de familia, abuelito lo haga y lo propicie y lo promueva, porque aquí está expuesto como posibilidad en el plan y programa de estudios vigente, que si no lo hace, digamos, la institución no lo promueve, el maestro, la maestra lo pueda promover en una junta de consejo técnico, que sea su salida, su salida, esa salida que hacen anualmente en las escuelas de educación básica para acercarse a los archivos históricos. Yo les puedo garantizar que un acercamiento al archivo histórico puede ser determinante para que en esta edad empiezan a explorar sus fuentes, empiezan a explorar lo que les da identidad a los niños y a las niñas mexiquenses. Muy bien, entonces vemos pues acá que en este campo de exploración y comprensión del mundo natural y social encontramos varias materias que ya aterrizan la historia, desde preescolar, el conocimiento del mundo, del medio, ya en primaria, primero y segundo, en tercero, ya se habla de historia, historias, paisajes y convivencia en mi localidad en tercero, cuarto y sexto de primaria, primero y tercero de secundaria son historia, y vamos a ver que desde preescolar ya se empieza a trabajar la exploración y comprensión del mundo natural y social. En ese sentido, también se acercan a, perdón, gracias, se acerca al contexto, a su ambiente próximo, que es justamente Toluca, y desde ahí podemos trabajar en los archivos históricos desde edad preescolar. Pero maestra, ¿cómo cree? Pues me está diciendo que requiero conocimientos de archivística para acercarme a las fuentes primarias, que debo de ilustrarme, leer un poquito, conocer más sobre el balance historiográfico de cómo enseñar historia, y quiere que lleve un niño de preescolar. Justamente es respetar su proceso cognitivo, es entender nuestro papel de tutor, tutora, docente, acompañante, etcétera, y acercarle la fuente en medida de que sea atractiva para él. Podría ser que solicitemos una fuente, se fotocopie y se hagan, por ejemplo, que se hagan trabajo de motricidad fina, gruesa, con el colorear sus fuentes primarias, con recortes, con ubicar algunas fuentes primarias, con explorando justamente su mundo social, de conocer algunos personajes ilustres de Toluca, históricos, o pueden hacer incluso, vamos a ver más adelante algunos materiales que han hecho algunos alumnos, pueden ser incluso trabajar algunos, se me olvidó el nombre, ay Dios mío, se me fue por completo, perdón, es algo muy sencillo, pero bueno, ahorita lo recuerdo. El acercamiento puede ser en función de la comprensión de cada edad, ¿no? Eso sí es muy importante. Muy bien. Por ejemplo, en esa asignatura de historias, paisajes y convivencia en mi localidad en primaria, se usa, se menciona que se tiene que acercar a los niños y a las niñas
a la vida cotidiana del presente y del pasado, que debe favorecerse el desarrollo de habilidades y conocimientos, valores sobre su comunidad. ¿Y cómo no vamos a desarrollar conocimientos y valores en torno a nuestras culturas, a nuestra cultura y nuestra tradición, que está resguardada en el archivo histórico? Reconozcan cambios de la vida cotidiana en el lugar donde viven. Entonces tenemos que ellos reconozcan cambio y continuidad, es decir, a través de las fuentes puedan identificar qué ha cambiado y qué prevalece de sus diferentes ambientes, de su localidad, apreciar las características de un lugar donde habitan para que fortalezcan su identidad y sentido de pertinencia. Y entonces díganme, si no es a través de las fuentes primarias, si no es a través de los decretos, si no es a través de las fotos, de los mapas, que han ido rastreando y que van resguardando justo los cambios y continuidades de la comunidad mexiquense de Toluca, ¿en dónde van a consultar estas fuentes los niños y las niñas para dotarse de identidad? Es justo aquí, es en el archivo histórico. Y para que puedan reconocer la vida cotidiana de su comunidad en su pasado, en su presente, y aquí agrego la conciencia histórica en su futuro. Es decir, ¿cómo yo puedo pasar y poner un graffiti en este edificio si tiene 200 años? Si tiene, si data de 1889, si yo sé que es parte de mi historia local, de mi historia regional, de mi historia mexiquense como Estado de México, yo no lo puedo hacer. Pero ¿cómo le podemos pedir a un niño, una niña, un adolescente que no haga eso si no se ha acercado a sus fuentes primarias, si no está dotado de identidad, si no está dotado de pensamiento histórico y conciencia histórica? El día de ayer escuchaba una charla de Siddhartha Camargo Arteaga sobre cómo desarrollar el pensamiento histórico y dice justo eso, se tiene que hacer, porque no naces con conciencia histórica y con pensamiento histórico. Eso se trabaja en las instituciones socializadoras, es decir, en la casa, es decir, en la escuela y a través de los espacios que el Estado provee, como son los espacios culturales como este, como son los espacios justo de archivos históricos que promuevan la reflexión en torno a nuestro pasado. Entonces tenemos un compromiso, colegas, compañeros e interesados en la historia. Mucho trabajo pendiente con esos niños, estas niñas. No hagamos tanta crítica de que no conocen, de que no aprecian. Pensemos entonces, ¿qué estamos haciendo para que ellos conozcan, para que aprecien, para que valoren, para que tengan identidad, para que se sientan partícipes, para que agarren un sentido de identidad y canten y bailen la música mexiquense, para que respeten las costumbres y tradiciones, para que se integren a ellas con gusto, con armonía en su propia identidad, para que no salga fuera de ellos, para que estén ellos. Tenemos que trabajar muchísimo. Justo en educación básica se habla de eso, acciones que también modifiquen el medio ambiente, ¿no? Que impacten en su medio ambiente. Nos habla pues de trabajar el aprendizaje situado. Esto, bueno, lo conocen maestros y maestras, que es trabajar in situ, en el lugar, en ese espacio, y trabajar colaborativamente con una guía que nos ayude a reflexionar las nociones y experiencias previas de cada niño o niña estudiante. En este caso estamos hablando de tercer grado específicamente. Y por eso yo propongo que sea a través in situ en los archivos históricos, en el archivo histórico de Toluca. El desarrollo de habilidades para que observen, para que busquen, registren información, analicen, comparen y lleguen a algunas conclusiones, justamente trabajando las fuentes primarias que dotan el archivo histórico de Toluca. Que se hagan preguntas, que integren su curiosidad, que desarrollen su pensamiento crítico y creativo. Esto está en esa fuente que les acabo de mostrar, que es la Secretaría de Educación Pública. Y ahí vemos el caso de algunos niños y niñas que van a los archivos históricos. Y yo quisiera que me dijeran si alguno está triste. Yo creo que no.
son experiencias verdaderamente maravillosas. Quienes empezamos a ir a estos lugares históricos ya grandes, nos sentíamos tan felices, nos sentimos tan felices, tan a gusto estar ahí, y yo creo que los niños y las niñas también lo sienten. Incluso maestros, colegas interesados, quienes están escuchando esta charla, quisiera que supieran que a veces es el único momento que tienen ellos para acercarse a estos lugares, justo porque las condiciones familiares no lo permiten y porque no se promueve desde todos estos espacios el acercamiento a estos lugares tan importantes para la cultura y para el pensamiento crítico, reflexivo de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que queremos ser. De esta manera particular, bueno, pues se pretende que los estudiantes puedan expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos, manifestaciones culturales de su presente y de su pasado, que adquieran esas competencias a partir de ir a esos archivos históricos. La asignatura Historias, Paisajes y Convivencia, que es una de las que les acabo de mencionar, varias que ya trabajan historia, y solamente es una pequeña embarradita, nos hablan de que tenemos que trabajar qué somos, quiénes somos, qué compartimos con las personas que vivimos y con las que vivían antes. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo es el lugar donde habitamos? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo se organizaban y cómo se organizan hoy en el Estado de México? Entonces tenemos aquí una diversidad maravillosa de preguntas para trabajar en el archivo histórico. Llegas al archivo histórico y le dices a la encargada, al encargado, a los y las encargadas, ¿cómo podemos investigar qué compartimos? ¿Qué costumbres, qué tradiciones? Y le va a empezar a sacar una serie de fuentes que usted, interesado, trabaje previamente y después aterrice, transposición didáctica, aterrice con sus alumnos, con sus alumnas, con sus amigos, con quien quiera en el espacio educativo que esté formando. Y cómo conviven las personas, cómo convivían antes, son preguntas pretexto para abrir la charla, pero con un contenido maravilloso que nos dota justo de identidad mexiquense. Algunas de las orientaciones didácticas que nos sugiere el plan de estudios es justamente que nos preguntemos quiénes somos, dónde vivimos, cómo nos organizamos, que se indague sobre aspectos de la vida cotidiana y que se investiguen diversas fuentes, cómo la vida ha cambiado a lo largo del tiempo. Justo aquí, qué pretexto tan maravilloso para, dicen ellos, medir, ordenar el tiempo en lo que llamamos en historia, ubicación espacial y temporal, ¿no? Y entonces medirlo por décadas, siglos, lo que fue antes, lo que es después, al mismo tiempo, en otros tiempos, etcétera. Y vemos aquí un ejemplo maravilloso. Con esta propia imagen podemos abrir una charla muy interesante de los cambios y continuidades en torno a la familia, por ejemplo, con una fuente histórica del archivo de Toluca y con una fuente rescatada digital, ¿sí?, de las redes sociales, en torno a qué es, cómo somos como familia, ¿no? Cómo es una familia del siglo XIX, cómo estaba integrada, quién conduce el auto, por qué, cuántos hijos tienen y por qué, qué papel juega la mujer, el hombre, los hijos y las hijas en esa familia, y luego los cambios que ha tenido hoy. ¿Cómo es la familia? Vemos una familia mucho más pequeña, vemos una familia con otras dinámicas culturales, la mujer conduce, el hombre está acompañando, ya no se nota al 100%, digamos, esta educación bueno, en historia de la educación de la mujer le llamamos androcéntrica y patriarcal, pero bueno, es justo esa mujer subsumida en el cuidado de los hijos, del otro, y todas esas temáticas las podemos acompañar de maravillosa literatura que ya está disponible
en la historia de la educación de la mujer, por ejemplo, que lo piden los planes y programas de estudio. La Ley General de Educación de julio del 2019 dice que tenemos que trabajar con perspectiva de género en educación básica, media superior, superior, incluso en instituciones de educación. En general, nuestro país debe tener perspectiva de género, ¿no? Y bueno, pues entonces podemos incluir esta perspectiva de género desde estas fuentes maravillosas que nos proporciona el Archivo Histórico de Toluca. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos organizamos? Nos pide, por ejemplo, el programa, no, o sea, yo me estoy guiando por el programa, que trabajemos mapas, fotografías, videos, recursos digitales que dotan, que ya, perdón, están dotados, que ya están dentro de las fuentes que podemos consultar en el Archivo Histórico de Toluca. Basta que nos acerquemos con la licenciada Matilde Arteaga, con sus colaboradores, y les digamos que queremos consultar qué tienen de mapas, qué tienen de fotografías, videos, los maestros, las maestras de educación básica que se acerquen a sus planes de estudio. Vamos a ver que hay un autor que es Lee Schulman que nos dice que tenemos que conocer sobre nuestros planes y programas de estudio para poder ser un buen maestro y maestra. Entonces, compañeros, yo los invito a que leamos que en el plan de estudios de historia, al menos en tercero, así lo dice, acercarnos gradualmente a recursos como mapas, fotografías, videos, recursos digitales. Lo que nos compromete primero a investigarlo, a nosotros a desarrollar esas competencias de la archivística, perderle el miedo y agarrarle un gusto fantástico, que es rápido, se adquiere rápidamente por la misma fascinación de las fuentes, pero que es nuestra labor. Somos formadores de ciudadanos. Bien, eso es en cuanto a los planes de educación básica. Yo les decía que vamos a ver el día de hoy nada más 2 ejemplos en básica, en educación normal, que va muy de la mano, ¿no? Porque justo en la escuela normal estamos formando maestros y maestras que van a desarrollar aquel plan de estudios en un corto tiempo, son 4 años de carrera, ¿no? Entonces, en 4 años máximo ya estarán desarrollando esos planes y programas de estudios si no cambian, ¿verdad? Porque esto ha sido una situación, me van a decir, maestra, pero ¿cómo cree? Pues si están ahorita en básica, están combinando el 11 y el 18, y en la normal están entre que el 99, el 2012 y el 18, es una locura. Bueno, sí, me queda claro, sí es una locura, pero así hemos caminado el docente y la docente. Hay muchos libros acá detrás mío y muchos libros maravillosos que hablan de la fantástica trayectoria del maestro y la maestra mexiquense, no se diga los esfuerzos, bueno, no quiero decir, pero bueno, en este ciclo de conferencias hay maravillosas aportaciones de grandes investigadores, investigadoras, cronistas, interesados en la historia, que han contado la historia justo de la historia de México, ¿no? Bueno, en ese sentido, permítanme un segundo, tengo que hacer una pausa. Un segundo, por favor. Bien, una disculpa. Bueno, no voy a detenerme mucho, solo decir que estos planes de estudio de la escuela normal también trabajan la historia. En el 2012 se hace hincapié del modelo de educación histórica, que ha sido uno de los más importantes desde hace más de 2 décadas en nuestro país para impulsar la reflexión, el pensamiento y la conciencia histórica, trabajando este recorrido historiográfico que les acabo de mencionar, desde el pensamiento y la conciencia histórica, los conceptos de primero, de segundo orden, las fuentes primarias de archivos históricos para la enseñanza de la historia. Me parece la propuesta más elaborada en las escuelas normales en los últimos años en torno a la enseñanza de la historia, a cargo de Linda Arteaga Castillos, de Camargo Arteaga y un grupo de colaboradores que los apoyaron. Actualmente, en el 2018, bueno, pues está en la asignatura de Historia, Estrategias para la Enseñanza de la Historia, y va de conocer, ¿sí?, aprendizajes innovadores para la historia, desde una función social en la historia, hacer este acercamiento a la historia social, multicultural, historia de los de abajo, historia de género, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está ahorita en debate, en discusión, y por tanto creo que hay mucha justificación para que
podamos acercarnos a la historia, ¿no? De pronto esa asignatura queda segregada, queda a un lado cuando estamos cuando estamos trabajando la, la enseñanza. Pero me parece que se le da prioridad pues a las matemáticas, al español, porque pensamos que la historia no tiene muchas funciones, ¿no? Que no tiene tanta trascendencia. Yo diría que es fundamental, que yo diría que nos falta más bien acercarnos más a la literatura, a la discusión actual en torno a la importancia de la identidad de un sujeto con sus raíces, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su patrimonio cultural, con el material en el inmaterial, con quiénes son, de dónde vienen. Me parece que es muy importante que la historia se siga nutriendo. Por eso el uso de las fuentes primarias me parece, un punto central para acercarnos a ese pasado. ¿Qué nos dicen estas fuentes históricas? Bueno, pues aquí les pongo una del Estado de México. Nos dicen mucho, ¿no? Nos contienen información que habla por sí sola. Es una imagen viva, latente, es una imagen que tiene mucho sentido, que nos da mucho eco, que nos hace entender sin palabras. Ver esta imagen, simplemente describirla, es maravilloso, ¿no? Es poder hablar de 1000 cosas con una sola fuente. No tenemos que tener la monografía, no tenemos que tener la monografía y hacer el resumen por ejemplo, de la educación en el siglo XX o de la escuela rural mexicana, ¿no? Si tenemos este tipo de fuentes que nos hablan de la realidad vivida, de los rostros que nos dicen mucho, de las condiciones materiales, de las condiciones de infraestructura, de quiénes eran los actores, de cómo vivían, nos habla de mucho. Eso es lo que vamos a encontrar en el Archivo Histórico de Toluca. Y bueno, pues aquí lo importante es el cómo, ¿no? Bueno, yo me podría detener horas y horas, pero el tiempo no da para más. Simplemente quisiera invitarlos a este recorrido, a hacer reflexiones, generar, movilizar y reflexiones para que ustedes, todos y todas, puedan consultar los autores y acercarse. Entonces tenemos acercarse a más conocimiento, ¿no? Tenemos que, para acercarnos al pensamiento y la conciencia histórica, hay que trabajar las nociones históricas, es decir, son como, digamos, puntos importantes, fundamentales, que tenemos que considerar en todo momento cuando estamos enseñando historia o acercándonos a una fuente de algún archivo, ¿no? Entonces, a cualquier fuente histórica, que a veces no están solo en archivos, pero bueno, el día de hoy estamos hablando del Archivo Histórico de Toluca. Y bueno, Andrés Sánchez Quintana nos dice que el pensamiento y la conciencia histórica implican en todo momento pensar en que el presente tiene su origen en el pasado. O sea que lo que hoy vivimos, esa libertad femenina, ese nuevo tipo de familia, más bien ese tipo de familia que existe, los tipos de familia que existen en nuestro país, en donde estamos hablando de diversidad de familias, ¿no? En donde estamos hablando de lo que hoy somos como sociedad, como mexiquenses, como país, como región, como toluqueños, tiene su origen en el pasado y no fue fortuito. Tuvieron que desarrollarse una serie de situaciones complejas para que se diera lo que hoy estamos viviendo. La certeza de que las sociedades no son estáticas, sino que cambian constantemente y que nosotros somos partícipes de esa modificación, que los procesos pasados constituyen las condiciones de nuestro presente, de que cada quien, yo, cada uno y cada una de nosotros, tenemos un papel en el proceso de transformación social. Esas nociones históricas nos hacen acercarnos a las fuentes de manera diferente. No es una hoja suelta,
no es una hoja de un expediente, es un pretexto perfecto para acercarnos a ese pasado y entender que tiene un origen del cual soy ahora, que es el origen de lo cual soy ahora, que tengo un compromiso social con mi comunidad y que la percepción de que el presente, saber de que el presente es el futuro de alguna otra, de algún otro tiempo, ¿no? La certeza de que formo parte de un movimiento histórico, de que yo puedo, si quiero, tomar decisiones al respecto y modificar lo que hoy no me gustaría para las generaciones futuras. Hay un modelo de educación histórica que han trabajado aquí en México, sobre todo Andrea Sánchez Quintanar, Siddhartha Camargo Arteaga, Belinda Arteaga Castillo, en torno a cómo enseñar historia en nuestro país, ¿no? Y nos hablan de conceptos ordenadores, nos retoman algunos textos, por ejemplo, de Peter Seixas y Carla Peck, en donde un segundo, perdón, tengo que hacer una pausa. Santi, cállate. Ya, una disculpa. Bien, les decía, nos habla de que para enseñar historia tenemos que tomar las formas de la propia disciplina. Entonces, eso nos compromete como educadores a saber cómo se hace la historia. Que se usan fuentes primarias y secundarias, y hay una diversidad de fuentes, o sea, no solamente estamos hablando de las revistas, de las fotos, hay una diversidad de fuentes que más adelante haremos puntualización al respecto, y que podemos trabajar los conceptos de primer orden, ¿sí? Podemos trabajarlos de segundo orden. No me voy a detener muchísimo en esto porque es un asunto verdaderamente de arduo tratamiento, pero sí les podría decir que podemos consultar algunos textos de los autores que les acabo de decir y están justo en el balance historiográfico para entender, pero básicamente lo que nos dicen los autores es que los conceptos de primer y segundo orden son conceptos ordenadores. Mucho se ha discutido, se ha pensado, se ha criticado, se ha dicho, bueno, pero ¿cómo enseñar historia? Porque entonces sí, que dicen que es muy fácil, pero quienes son maestros de historia o quienes les gusta dar charlas de historia se dan cuenta que es bastante complicado atraer la atención del otro, de la otra, conservar su empeño, de pronto se vuelve bastante complicado, pero justo porque la historia tradicional memorística, la historia donde yo te digo lo que pasó y tú lo vas a aprender y luego lo vas a apuntar y después te lo voy a preguntar y si no lo contestas tal cual en un examen, pues te repruebo. Eso pues sí es muy aburrido, pero hacer investigación in situ, ir a los archivos históricos, trabajar las fuentes primarias, validar las fuentes, hacerles preguntas, que la fuente te cuestione, te conteste, ¿sí? Es maravilloso, es otra cosa, es justo lo que hacen los historiadores, por eso es la forma de investigar propia de la disciplina histórica, lo que hacen los historiadores a nivel gradual, cognitivo, de las etapas con las que trabajemos con las personas que estamos desarrollando, es decir, con niños de etapa de operación concreta, operaciones formales, etcétera, es diferente que preoperacional, es decir, ¿no? Tenemos que trabajar las etapas y conocerlas. El modelo así también lo comenta. No es un modelo, como podríamos decir, pues es una recomendación externa, es una recomendación internacional, en México no se ha aprobado, está aprobado. Se ha desarrollado en muchas escuelas normales, por ejemplo, en nuestro país, y ellos al egresar con sus niños y sus niñas, les ha dado buenos resultados, desde luego, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los conceptos ordenadores nos van a permitir darle sentido, ubicar cómo enseñar la historia. El concepto de primer orden nos ubica históricamente en un concepto que le llamamos comúnmente en educación básica los contenidos, ¿no? Pero no, imagínense un contenido, decir que la revolución es un contenido, pues no. Peter Seixas, Carla Peck y algunos otros autores, Peter Lee, nos hablan, por ejemplo, de que
El concepto de primer orden es un proceso sociocultural político complejo. Revolución es un proceso complejo, no se puede ver como un contenido, ¿no? Tiene muchos matices que hay que revisar. Por eso es concepto de primer orden. Y el concepto de segundo orden es una especie de lentes, ¿no? Usted se pone unos lentes de cambio y permanencia y va a ver justamente solamente los cambios y las permanencias que a través del tiempo ha tenido ese concepto de primer orden revolución. ¿Qué queda y qué se ha modificado? Educación de la mujer en el siglo XIX. ¿Qué queda hasta la fecha de ese siglo XIX y qué ha cambiado, ¿no? Con cambio y permanencia. Entonces ubica con mayor claridad qué va a revisar de ese concepto de primer orden o de ese contenido. Evidencias, es decir, a través de las evidencias diversas que nos dan las fuentes históricas, cómo vamos a trabajar el asunto de la revolución, de la educación de la mujer en el siglo XIX. Relevancia, porque es importante, ¿no? Empatía. Veamos cada uno de ellos. Tiempo histórico para situarnos en un determinado lugar, en una dimensión histórica. Cambio y continuidad, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo? Los cambios que fueron leves o fueron profundos. ¿Qué cosas permanecieron? La empatía es tomar posición de la gente que vivió en el pasado para ver cómo pensaba, cómo actuaba, no desde nuestra noción del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, no sé, se me ocurre justo la educación de la mujer del siglo XIX, vamos a decir, no, pero qué barbaridad, ¿cómo era posible que ese reglamento fuera tan machista, ¿no? Bueno, pero hay que tener empatía justo con el contexto político, intelectual, cultural de la época para poder entenderlo, ¿no? Entonces, desde la empatía, desde la casualidad, podemos ver qué desencadenó, qué fue qué rompió el continuum de una situación u otra para acercarnos a la historia y desde la relevancia, ¿no? Es decir, porque un proceso, un evento, una persona es importante, qué cambió, qué tuvo, qué modificó profundamente a nuestra sociedad. Entonces, si vemos un contenido de historia o un concepto de primer orden, pues ya lo podemos ver con una gafa en específico y nos da más claridad de qué queremos trabajar en ese momento. Como padres de familia, como docentes, podemos un día trabajar relevancia histórica, otro día tiempo histórico, otro cambio y continuidad, la empatía, y así sucesivamente, poco a poco, ir trabajando las nociones históricas. El método básicamente se puede reducir a estos 6 pasos, que es justamente trabajar los conceptos de primer y segundo orden, hacer investigación in situ, preguntarse en torno a qué pasaba con algún acontecimiento histórico, generar nuestras hipótesis e ir a las fuentes primarias del archivo histórico de Toluca o de cualquier archivo histórico para validar las fuentes, para ver qué dicen las fuentes, para investigarlo, no que nos lo cuente el libro de texto en media cuartilla. La educación de la mujer en media cuartilla, abriendo tantos libros maravillosos del Colegio Mexiquense de México, por ejemplo. Bueno, no quiero mencionarlas porque son muchísimas las mujeres que admiro tanto del Colegio Mexiquense, Milada Bazán, bueno, en fin, no quiero mencionarlas, pero son muchísimas y muchísimos investigadores en el Estado de México que nos pueden contar sobre ese acontecimiento histórico. Entonces, ¿por qué reducirnos al libro de texto? O peor aún, a la monografía. Y con todo respeto a un resumen dictado de un maestro o una maestra, cuando hay estas fuentes primarias en el archivo histórico y fuentes secundarias que nos hablan de investigaciones muy interesantes. Claro, maestra, en primaria, estamos hablando de tercero, el ejemplo que nos puso, ¿nos podemos trabajar un texto de Milada Bazán? Sí, no todo. Una cuartilla con transposición didáctica, que el maestro o la maestra lo lleve al lenguaje, al proceso cognitivo del niño o de la niña, mamá, papá lo aterrice y se lo explique, abuelito, abuelita. Y finalmente, que los niños y las niñas hagan sus argumentos, escriban, validen las fuentes y validen las hipótesis, perdón, y digan, oh sí, efectivamente, en este periódico
eh, a lo mejor su hipótesis fue que las mujeres vivían en condiciones iguales a los hombres, porque su referente es actual, ¿no? De los niños y las niñas, pues era igual. Yo creo que era igual, un poquito diferente, porque mi abuelita me contó que era un poquito diferente, pero no mucho. Esa puede ser una hipótesis de un niño. Cuando vaya al archivo y vea las revistas femeniles, que vea lo que se les enseñaba, las carreras con las que se educaron las maestras y las niñas en las escuelas femeninas de Toluca, podrán darse cuenta y podrán armar sus propios argumentos en torno a la historia de la educación de la mujer en su comunidad y por ende tomar un pensamiento histórico y asumir conciencia histórica de qué mujer quieren ser, qué pareja de esa mujer quieren ser, qué hijos quieren formar. Pues entonces las fuentes son importantes y aquí yo les dejo un texto de José Martín Hurtado Gálvez, un colega, compañero, amigo, de investigador de Querétaro, que nos hizo favor de trabajar un texto sobre fuentes primarias y secundarias para la construcción del conocimiento histórico y nos dice cómo preguntarles, cómo dialogar con las fuentes y reflexionar con ellas. Y bueno, pues no me voy a detener mucho en eso, solo comentarles que las fuentes no son poquitas. Siempre para trabajar historia tomamos las secundarias, que son los libros, los artículos, las revistas, maestros, maestras, mamás, papás interesados en la historia, interesadas, vean toda la clasificación de fuentes, y son pocas, que podemos recuperar, ¿no? Desde documentos públicos, ¿no? Decretos, leyes, normas de diferentes épocas, prensa, memorias de los grandes personajes políticos en Toluca, diarios personales, correspondencia pública y privada, obras literarias de la época, obras científicas de la época, obras plásticas como pintura, escultura, arquitectura, gráficas como fotografía, cine, fuentes orales, fuentes grabadas, objetos de la vida cotidiana, quién no tiene un metate, quién no tiene un molcajete, quién, etcétera. Esas fuentes, objetos de la vida cotidiana, los paisajes geográficos, por favor, que sean parte de la historia. No están ahí a nuestra mano, están ahí a nuestro alcance. El archivo histórico conserva las fuentes primarias escritas, iconográficas, algunas orales y varias, que podemos trabajar, y no pasemos por el archivo porque por ahí nos agarra el camino, ¿no? Hacia algún lugar u otro que queremos llegar. Que sea un paso constante, llegar y acercarse sin miedo. Yo sé, me queda muy claro que es un lugar, todos los archivos históricos son un lugar como de temor, como de miedo, como que ahí va gente, pura gente culta y altamente ilustrada, ¿no? Es cierto, asiste gente culta, ilustrada, que hace investigación sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de Toluca, pero también nosotros somos parte, la comunidad somos parte de esa historia. Por eso somos parte de lo que algún día será historia y por eso nos comprometemos a utilizar sus fuentes. Bueno, Martín Hurtado nos habla de que para el uso de estas fuentes hay que validarlas, ¿no? Y aquí hay unas preguntas interesantes. No me voy a detener a leerlas todas, sobre todo porque pues es poco el tiempo que tenemos, pero se las dejo para su reflexión, es decir, quién las crea, para qué las crea, qué te está diciendo, para qué se hicieron, dónde se realizaron, para qué causas, etcétera. O sea, la fuente en sí también podemos dudar, ¿no? ¿Por qué está hecha? Ah, sí, esta ley, pero ¿quién la creó? ¿Por qué la creó? ¿O por qué esta pose en esta foto? Etcétera. También tenemos que tener esa parte, ¿no? De incertidumbre y charlar con la fuente. Bueno, hay que tener, esta es una lámina que preparé para los maestros y las maestras para que reflexionen en torno a que tenemos que tener conocimientos históricos para acercarnos a la historia. Yo sé, me va a decir, bueno, pues no soy investigador de historia, no soy historiador,
pero hay que acercarnos lo más posible porque estamos formando pensamientos y conciencias históricas, ¿no? Hay que tener nociones historiográficas, hay que saber investigar como historiadores, hay que contar con las fuentes necesarias. Y Lee Schulman, en un texto que tiene, que está en internet, que se llama Conocimiento, Enseñanza, Fundamentación de la Nueva Reforma, nos dice que el docente tiene que tener al menos estos conocimientos base, ¿no? Conocimiento didáctico general, de la didáctica en general, del currículum, de la didáctica del contenido, ¿sí? Es decir, de cómo trabajar los contenidos, el conocimiento del alumno y sus contextos, también los contextos institucionales, y sobre todo el contenido didáctico disciplinar, ¿no? Es decir, nos compromete con mucho Lee Schulman, ¿no? Pero eso es una lámina para ustedes, para su reflexión. Hasta dónde lo estamos dominando y hasta dónde no. No es una crítica, más bien es una incitación a pensar, ok, yo soy muy bueno en didáctica general, yo soy muy bueno haciendo planeaciones, yo soy muy bueno en mi clase, a mí que me pongan un niño de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y de verdad lo sé ordenar, le sé guiar, pero en materia de historia, ¿qué tanto sabemos del currículum? Del plan y programa de estudios, sabíamos que se sugiere el uso de fuentes primarias, qué tanto sabremos de la didáctica de la historia, qué tanto hemos leído la literatura internacional que les acabo de decir, qué debate se da en torno a enseñar historia, ¿no? ¿Qué dice Gran Bretaña, qué dice Estados Unidos, qué dice Latinoamérica, qué dice México? Que hablan sobre las fuentes primarias, ¿no? De archivos históricos, y qué tanto sabemos sobre el alumno y sobre su contexto para acercarnos justamente a sus repositorios locales, a sus archivos locales. Bueno, esta es una rúbrica del pensamiento y la conciencia histórica. Si se dan cuenta, se trabaja, se las pongo aquí para que ustedes la puedan charlar, reflexionar sobre cómo trabajar el concepto de primer y segundo orden, si los niños y las niñas elaboran sus hipótesis, si usan fuentes diversas para acercarse a la historia, si las validan, hacen sus propios argumentos, y a partir de aquí, de este modelo de educación histórica, sacar un promedio con rúbricas, ¿no? Ya no es una calificación de examen, sino es ver qué tanto ha trabajado el modelo de educación histórica. Algunos conocimientos básicos que me gustaría ya con esto cerrar en torno a los archivos. Me parece que tenemos que revisar la Ley General de Archivos porque nos habla, colegas interesados en esta charla, justamente de promover la organización y la conservación, la difusión del patrimonio documental de la nación, que está en el Archivo Histórico de Toluca, ¿no? Todos tenemos el derecho, porque la Ley General de Archivos lo dice, de acceder a nuestras fuentes de patrimonio documental. Y por eso el Archivo Histórico de Toluca es tan importante, ¿no? Los invito a leer las nociones básicas de archivística de María Estela Isla Pérez, en la que nos habla justo de qué es un archivo, qué es su fondo, su serie, su sección, su caja, su expediente, para más o menos saber el lenguaje y cuando lleguemos a un archivo decir, cuando me digan de qué foja, de qué caja, de qué expediente, uno sepa el lenguaje, ¿no? Es parte de lo que Seixas, hace un momento les comentaba, nos hablaba de la historia del día de hoy, ¿no? Enseñar historia implica hoy conocer el lenguaje y la disciplina de cómo se hace historia. Muy bien, acercarnos al Archivo Histórico de Toluca, ¿no? Está a unos pasos de su comunidad, tiene muchísima información desde 1814, según esta fuente que consulté, hasta los 80s del siglo XX, y podemos ver entonces una diversidad de fuentes que podemos rescatar, ¿no? Es verdaderamente una maravilla tenerlo cerca y tener la oportunidad de contar con sus, pues con la responsable, la jefa del archivo, la licenciada eh, Matilde Arteaga, que verdaderamente te facilita el acceso. Eso, bueno, no en todos los archivos, honestamente, se da. Entonces los invito. Acá les tengo un material que se trabaja, que trabajó una alumna de la Escuela Normal de Chalco. Permítanme, por favor.
ella desarrolla un material que les estoy mostrando, perdone, en torno a el uso de las fuentes primarias, ¿sí? Como en una lotería nacional. Aquí se está viendo el cambio y la continuidad. Son imágenes históricas y imágenes contemporáneas, en donde el niño y la niña pueden ver los cambios y continuidades, por ejemplo, de una primaria del estado del municipio, perdón, de Chalco, de una iglesia del municipio de Chalco, de sus volcanes, de la dirección municipal, de la pesca que en ese momento se daba, el centro ceremonial, la ex hacienda, y de este lado algunos, se supone que debería ser igual, pero bueno, ella trabajó también algunas actividades históricas de la época actual, ¿no? Acá les tengo otro material. Ay, disculpen. Que es justamente otra lotería recuperado de las fuentes históricas del Archivo Histórico de Toluca, en donde nos permiten para el tercer año, que fue el ejemplo que hoy usamos, trabajar en la materia de historias, paisajes y convivencia de la localidad, una lotería en donde podemos dotar de identidad y pertenencia a los niños y a las niñas al momento de viajar a lo largo del tiempo, ¿no? Y de ver cómo ha cambiado, cambios y continuidades en su comunidad. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el mercado de Toluca, la Avenida Independencia, el transporte, la Escuela Benito Juárez, el Cosmovital de Toluca, el Centro Cultural, la charrería, algunos carnavales, oficios en el estado de Toluca con fuentes y pueden jugar lotería, ¿no? Y ahí están los niños, el transporte, la Avenida Independencia, visualmente usando, porque justo eso es la lotería, ¿no? Es hablar de las raíces más cercanas, de lo más emblemático de los lugares. Tenemos la lotería mexicana, podemos tener nuestra lotería mexiquense o toluquense, ¿no? Y luego trabajar, por ejemplo, lo mismo, cambio y continuidad, en donde están justamente lo mismo, el transporte, Avenida Independencia, el mercado, el Cosmovitral, centro comercial, la avenida, alguna escuela primaria en la actualidad, sus oficios, carnavales y la charrería. Entonces vemos ahí cambios y continuidades, ¿no? Y vamos viendo cómo esto no fue fortuito. Por ejemplo, y claro, el ejemplo más claro está aquí en el Cosmovitral de Toluca, ¿no? Que no fue algo que de repente apareciera, sino que tuvo su desarrollo, su proceso, y que hoy por hoy disfrutamos de un lugar tan importante, pero que tiene un asiento en el pasado, ¿no? Un pasado que nos dota de identidad. Bueno, regreso a la presentación y ya para cerrar me gustaría a mostrarles a nivel de reflexión que invitarlos a que utilicemos los contextos extraólicos que también promueve el Archivo Histórico de Toluca, pero también están a su alcance, como las zonas arqueológicas distintas del Estado de México, para que lleven a conocer a los niños, a las niñas, a los adolescentes en familia, se acerquen a su pasado, a su patrimonio histórico, y puedan trabajar la reflexión, el desarrollo de su pensamiento y su conciencia histórica, ¿no? Tenemos algunos lugares emblemáticos en el mundo cercanos, o sea, en el Estado de México, y bueno, distintos museos a los que podemos acceder, con solo buscar museos en el Estado de México. Tenemos monumentos naturales, ¿no? Patrimonio material e inmaterial del que podemos hacer uso muy cercanamente en nuestro Estado de México maravilloso, para acercarnos a la enseñanza de la historia in situ. Esa es la bibliografía, un parte de la bibliografía de la que utilicé en esta charla. La dejaré aquí en este espacio de trabajo el día de hoy, y pues no tengo más que agradecer su fina atención, su acompañamiento, y sobre todo al Archivo Histórico de Toluca por hacerme esta invitación nuevamente y participar con todos y con todas ustedes en esta charla. Espero no sea la última vez,
nos volvamos a reunir, dejo de compartir, nos volvamos a reunir todas y todos nosotros para después de esta pandemia poder tener esa charla tan cercana, escucharlos y seguir disfrutando de las charlas y ciclos de conferencia de Toluca. Hasta siempre.